Viernes 30 de mayo de 2025. Aquí estamos en vivo por la pantalla de News y estos son los números del día. 400 artistas de distintos ámbitos, pero del cine estadounidense, del cine y las artes audiovisuales en general en los Estados Unidos, publicaron una carta abierta contundente en contra del antisemitismo, en contra de la difusión de los mensajes antijudíos y haciendo hincapié en la amenaza que esto representa para los valores de los Estados Unidos y para la seguridad e integridad física de muchas personas en Estados Unidos, como lo demostró el ataque de hace algunos días en Washington, D.C., que termina con 2 empleados de la Embajada de Israel en Estados Unidos asesinados por un fanático de izquierda radical que llevó adelante ese ataque intencional. Interesante, porque es un mensaje justamente para una industria hollywoodense que lamentablemente es muy permeable a los discursos anti-israelíes, como ocurre en general con las élites culturales e intelectuales de Occidente. Vamos a ver parte de esta carta y algunas de las listas y parte de la lista de los firmantes, pero fíjate porque es muy contundente el texto de la carta. Nosotros, los aquí firmantes, decimos basta, basta de mentiras y basta de extremismo. Continúa esta carta en el comienzo. Jamás Irán y sus aliados y aquellos que simpatizan ideológicamente en Occidente han inundado el mundo con sus mentiras llenas de odio y sus pensamientos e ideas antisemitas desde el 7 de octubre. Mentiras diseñadas para demonizar a Israel, al pueblo judío y a aquellos que los apoyan. Continúa esta carta. Algunas celebridades con buenas intenciones, bien intencionadas, y varias figuras públicas han sido manipuladas por este constante flujo de desinformación que ellos mismos han ayudado a amplificar. Muy interesante este mensaje. Vamos a ver rápidamente la lista de algunos de los firmantes. Y cito, son más de 400, pero tenés directores ejecutivos, CEOs de empresas, artistas, escritores, guionistas, actores, abogados incluso de empresas, directores, músicos. Bueno, insisto, son más de 400 integrantes de la industria de Hollywood denunciando cómo personajes de esa misma industria han terminado siendo funcionales justamente al extremismo ideológico, al amplificar muchas de estas ideas anti-israelíes y antisemitas. Por eso este es uno de los números del día. Segundo número del día. 117 días pasó un buque con gas, un buque regasificador que estaba precisamente para abastecer de gas a Cuba. 117 días pasó en la costa de Santiago de Cuba sin ser descargado, en medio de la crisis energética sin precedentes que vive la isla desde hace 3 años, pero en medio de esta ola de apagones brutales que empezó el año pasado y que continúa en este 2025, una crisis que tiene que ver, entre otras cosas, con que las plantas generadoras de energía eléctrica que utilizan justamente el gas como combustible para hacer electricidad a partir del calor, se habían quedado justamente sin gas. ¿Por qué se quedaron todos estos días sin gas? Porque el régimen se quedó sin plata, porque el colapso económico al cual llevaron a Cuba no tiene parangón. Esto no dicho por la oposición, dicho por el propio régimen, por el propio ministro de Energía en una conversación con el dictador Díaz-Canel. Escúchalos. Ha habido una situación con el gas licuado prácticamente. De todos estos días que han transcurrido en este año, 150 días, 117 días no ha habido gas en Cuba. Pero de esos 117 días ha estado el barco parqueado ahí. Que además el pueblo de Santiago lo ha visto, el pueblo a veces aquí en La Habana, sobre todo en Santiago, porque casi siempre lo hacemos entrar por Santiago de Cuba. En este caso está desde principios del mes de marzo, finales de febrero, ya estaba el barco ahí. No lo podíamos descargar. No tenemos financiamiento. No nos dan días de facilidades de pago para pagar. Y después, cuando hemos tenido el financiamiento, pasaron los temas bancarios que tú explicaste. Aparece el dinero, lo tenemos,
y entonces para que llegue a la cuenta de ese suministrador de gas licuado, ha llegado momentos en que han pasado decenas de días. Y tenemos ejemplos que nos hemos pasado meses con el dinero para allá, devuelven el dinero, otra vía, devuelven el dinero. Es decir, es una situación real que hay un segundo barco contratado y cargado. Hay que decir eso también. Ya este barco que los santiagueros podían ver ahí en Santiago de Cuba se está descargando. Va a descargar 1.300 toneladas. Ya mañana empezamos la distribución de gas licuado a la población. La realidad de un régimen que ha colapsado por completo el funcionamiento de esta isla, que por eso está en un éxodo que no reconoce ningún parangón en su propia historia. Y miren que Cuba ha tenido éxodos muy importantes. Lamentablemente, el aparato represivo sigue funcionando bien y eso explica que el régimen no esté tambaleando a pesar del nivel de esta catástrofe social, económica y en este caso energética. Las caras de este viernes, las caras con las que cerramos la semana y el mes. Y la primera es la de Pilar Calvo Gómez. Estamos hablando de una diputada representante del partido Junts, que es el partido más extremista que tiene justamente el independentismo catalán, hoy representado en la Cámara de los Diputados de España y aliado al gobierno de Pedro Sánchez. Sánchez está hoy en el poder porque hizo un acuerdo con los independentistas catalanes. En el marco de ese acuerdo, por cierto, ha ido promoviendo que puedan tener idioma diferenciado, que puedan tener prácticamente reconocerse como otro país. El propio Sánchez en algún momento ha hablado de Cataluña como otro país, una cosa increíble. Un presidente de un país como es España avalando que haya una región que se considera otro país. Lo que puede hacer un político con tal de aferrarse al poder, ¿no? Eso es notable. Ahora, vos fijate el nivel de ¿cómo decirlo?, de radicalización que tienen estos sectores, que lo que vas a ver ahora es una sesión que se dio en una comisión que tiene el Congreso en España para hacer un seguimiento de lo que sucede con la radio y televisión española. Estaba allí el presidente de la RTVE y los diputados le podían hacer preguntas. Las reglas son claras. Cuando hay una comisión, sobre todo, y hay una persona a la que se le hacen preguntas, las preguntas deben formularse en la única lengua que es común a toda España, que es el español, si querés, el castellano, no el catalán. Fíjate igual lo que hizo la diputada Gómez. Muy bien, para formular la pregunta del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra la señora Calvo Gómez. Sí, moltes gràcies, president. Bé, són dues preguntes, una darrere l'altra. Quin és el calendari previst per portar a terme l'acord tancat amb Junts perquè la programació de l'històric canal de la 2 a Catalunya sigui totalment en català? I si aquest històric canal de la 2 en català es podrà veure a Illes Balears i al País Valencià? Le llamo al orden por primera vez. President Silvan, una vegada més aquesta setmana el PP fent un atac al català ho han fet. Per intentar travar l'oficialitat a la Unió Europea ho tornen a fer avui. Després de 45 anys, Junts va aconseguir que aquí al Congrés Espanya, el català amb normalitat, cridi'm a l'ordre, cridi'm allà on vulgui, però jo defenso el meu dret a utilitzar una llengua cooficial que és el català. Estic al Congreso i ho puc fer. Senyora Calvo, le llamo al orden por jo he facilitat la traducció de la meva pregunta, de la meva intervenció a tothom i també al senyor lletrat. Por respeto a esta presidencia y por respeto a sus compañeros, le pido que guarde silencio y atienda las explicaciones. Sap per què guardo silenci? Perquè ja li he fet les dues preguntes i espero la resposta del president de Radio Televisió Espanyola. Gràcies. Señora Calvo, yo estoy aquí para hacer cumplir el reglamento y para que se cumpla el reglamento. I jo estic aquí per defensar els drets del meu país i de la meva llengua. Señora Calvo, el reglamento de la Comisión Mixta de Radio Televisión Española se rige por el reglamento del Senado. Y el reglamento del Senado tiene claro cuál es el uso y el lugar para utilizar las lenguas oficiales de España. Y en ese caso, la lengua en la que usted se ha expresado tiene la posibilidad de hacerlo en pleno a través de las mociones y en la sede y en la Comisión de Comunidades Autónomas. En el resto, hoy, con arreglo a la ley, y yo estoy haciendo aquí y tengo la obligación de hacer cumplir la ley, no cabe. Y en consecuencia, señora Calvo, yo le digo, reconduzca su pregunta al
español al castellano. Si no, me veré obligado a retirarle el uso de la palabra. Muchas gràcies. Ja li he dit que no necessito més ús de la paraula i he fet les meves preguntes. Gràcies. Pasamos a la siguiente pregunta. Increíble, ¿no? Porque digo, esto es parte de los debates que se están dando hoy en el mundo, parte de los debates que están en este caso en Europa. Y es que hay un sector de la sociedad, representado muy bien por ciertos políticos como Pilar Calvo Gómez, que no tienen ningún interés en dialogar con el otro. No tienen ningún interés en ser comprendidos y en llegar a algún tipo de punto intermedio, de negociación. Lo único que les interesa es imponer, que los demás les reconozcan los derechos que ellos mismos se atribuyen e imponerle eso al resto de la sociedad. Ese es el mundo en el que viven. Por eso estamos en una Europa y en una sociedad cada vez con mayores tensiones, porque hay sectores cada vez más radicalizados que están dispuestos a hacer esto. En un Congreso, que es un espacio para discutir, para conversar y para que se puedan poner en juego distintos puntos de vista, bueno, hay una diputada catalana independentista que lo único que le interesa es hablar en catalán y no le importa si nadie la entiende. Segundo rostro del día. En esto que no fue un caso de intolerancia, pero sí de violencia realmente increíble, Paul Doyle es el rostro del hombre que recordarás, porque las imágenes son impactantes, de hace algunos días, atropelló a más de 70 personas cuando los hinchas del Liverpool festejaban el torneo que habían conseguido, la Premier League, en un hecho que al principio algunos creyeron que podía haber sido un acto terrorista. Después se conoce que efectivamente no fue un acto terrorista, que había sido un hombre de 53 años. Bueno, hemos conocido un poquito más acerca de él. Había sido Marine, tenía formación militar en el Reino Unido y es incluso padre de familia. Y aparentemente estaba quizás en un estado de alteración psicomotriz y no quiso atacar formalmente a la gente, sino que estaba impaciente, o esto es lo que revelan los testimonios, estaba impaciente y él quería pasar por el medio de la calle que estaba repleta de hinchas y claro, como no pudo pasar, atropelló a todo el mundo. Increíble. Bueno, hoy se presentó por primera vez ante los tribunales, le leyeron los cargos, 7 imputaciones tiene. Si es encontrado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua por la gravedad de las lesiones y de los disturbios que causó.